Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama compro o vendo. Domingo a la noche, recinto cerrado, pero mañana va a ser otro día. Le dimos descanso a Sergio Berenstein, menos política estos días, más economía internacional. José Seaba, placer recibirte ahora, acá en la apertura del programa. Bueno, igualmente. Algo cambió en el panorama internacional a favor de los mercados. Bastante. ¿Qué pasó? Te diría, hubo unos números que no fueron muy buenos, pero una explicación ad hoc de Yellen que le quitó todo dramatismo. Los mercados están con una fortaleza que sorprende. Te diría que hay una reunión de la FED la semana que viene y ha bajado muchísimo la tensión. Es la primera vez que esperamos una discusión sobre suba de tasas, que no va a ocurrir la semana que viene, que a lo mejor ocurre en julio, pero los mercados no le prestan atención. Los mercados ya descuentan que no hay suba de tasas en junio. En junio no, en julio tal vez, parece no importarles. Están más pendientes, me parece, de que haya alguna sorpresa favorable en los balances del tercer trimestre que se van a conocer dentro de un mes. Repregunta ahora, los mercados, y este también, ¿está subiendo por exceso de liquidez o por fundamento de las compañías? Oferta de liquidez hay hace tiempo, el problema es la demanda de liquidez y cuando se quiere demasiada liquidez y se demanda demasiado cash, ahí es donde hay problemas. Cuando nos tranquilizamos, la gente ese cash lo usa para invertir, lo coloca en los circuitos tomando cada vez más riesgo y eso es lo que estamos viendo en este periodo. En el mercado argentino también vivimos un clima mejor. ¿A qué lo atribuís? Yo creo que la baja del EVAX es un elemento importante, ya lleva varias semanas, cada semana tenemos una rutina que es esperar una baja. La baja es pronunciada a esta altura, tiene detrás la idea de que la inflación también está bajando, que es un elemento importante porque ha sido uno de las aristas más filosas y complicadas al comienzo de la gestión y te diría que ese es el elemento potente en los mercados. Pero las acciones necesitan que la economía crezca. Si la excusa del control de la inflación es que cae mucho la economía, es un problema. Si hay expectativas para el segundo semestre, que ya la tenemos todos, Sí, ya se habla demasiado. Es una marca registrada. Es una marca registrada. Exacto. ¿Tu sensación? La sensación, basada en evidencia, es que de a poco se van acomodando las fichas de una manera favorable. Si uno quiere mirar el tablero y ver qué elementos se movieron para mejor, yo diría en el tablero internacional claramente hay una recuperación de las materias primas fuerte, importante, que repercute en la Argentina, porque si uno ve los precios de las sojas son precios que uno no se imaginaba un mes atrás y eso estaba fuera de los cálculos y ahora juega a favor. Te diría que la situación calma en el exterior, a pesar de que se está hablando de una suba de tasas, es fantástica. Es muy bueno para una bolsa tan petrolera como la nuestra que el petróleo tenga fuerza y te diría también hay muchos datos que en el fondo nos dicen que en el primer semestre el gobierno aprovechó para meter todas las medidas duras. No va a haber que devaluar en la misma magnitud, ahora más bien el problema está en que el dólar se atrasa. No hay que quitar retenciones porque eso ya se hizo, no hay que meter más tarifazos porque aunque se quiera no se puede avanzar por los amparos y lo que empieza a jugar a favor son las paritarias, los pagos de salarios, de aguinaldo, etc. Me llenaste un poquito de optimismo, voy con ganas al programa de hoy. Salió una nota al final, bueno. Así que gracias por tu participación, después nos vamos a ver en el café final del programa. Así que como él habló y lo dijo también, no hace falta que yo agregue demasiado, sí venderles el programa de hoy. ¿Por qué se tiene que quedar usted de ese lado? Primero, vamos a discutir mucho sobre educación. Los chicos, de nuevo, aquí con nosotros, tratando de preguntar a los que teóricamente lo vamos a probar, saben de la materia, pero al mismo tiempo con un profesor universitario que nos va a ayudar a entender qué está pasando, por qué las finanzas no llegan a la gente. Vamos a hablar con la CFO del grupo Superbail que salió a bolsa. Vamos a preguntarle por el precio, si fue caro, no fue caro, qué pasó, por qué en Nueva York, cuál era la expectativa, qué recibieron de la Argentina, todo esto en el programa de hoy. Pero no va a ser lo único, salimos a la calle con cámaras en la semana, tratando de ver qué cree la gente de lo que más le preocupa de la Argentina y qué haría cada uno de ellos con 200.000 pesos. Van a haber contradicciones muy entretenidas, te las recomiendo y después las discutimos en el café. Ya hablé demasiado. Todo esto en el programa de hoy. Lo vemos. Vamos a estar nuevamente haciendo un poco de educación dentro de lo que es el programa Comprovendo y lo tenemos al profesor Alfonso Balaguer, que él tiene realmente la responsabilidad en el San Andrés, en el Colegio San Andrés, con unos chicos que tienen muchas inquietudes. ¿Cómo te va, Alfonso? ¿Qué tal, Santiago? Gracias por la invitación. Bueno,
muchas inquietudes veo en vos y llevar a estos chicos que de tu clase a marcarle el interés por la bolsa. Sí, quiero aclararte que es un grupo de chicos de varias edades, chicos y chicas también, que me manifestaron un interés extra con respecto a los cursos que damos, que son Economía y Administración de Empresas tradicional, con quizás poco énfasis en las inversiones financieras propiamente dichas, y así que se organizó con iniciativa mía y de los chicos también, este club de finanzas que, como ustedes saben, tiene un vínculo fuerte con la bolsa y con las universidades también. Claro, ellos participan ya de nuestro programa del Comprovendo. Así es. Y esto es la iniciativa que vos le marcaste a ellos, y este club de finanzas que la Escuela San Andrés tiene con ellos, nos da una perspectiva muy clara de que los chicos deben tener quizás esta orientación a las inversiones. Sí, en la raíz del tema está la pregunta: ¿puede un chico de joven o muy joven empezar a aprender, a cuestionarse, a invertir quizás? Y yo creo que sí, creo que mismo a nivel universitario se puede. La Universidad de San Andrés tiene hace más de un año lanzada la carrera en licenciatura en finanzas, y noto mucho interés, noto que el momento del país también estimula esto. Y bueno, la verdad que estamos participando del ProDiBur, hemos venido a la bolsa por segundo año, y los chicos están muy entusiasmados. Hay un grupo de 20, 25 chicos muy entusiasmados. Aparte, en uno de los programas que hay una oferta pública de Habana, se vieron muy interesados los chicos, bueno, una marca como Habana, y bueno, y hasta decían que era cara el papel, ¿no? Entonces como que tienen bastante información. Sí, la tienen, aprenden mucho, tanto desde el lado de la empresa financiándose, como desde el ahorrista que busca una alternativa a los instrumentos tradicionales. Habana, estuvimos acá el jueves pasado con el evento de Superviel, también se entusiasmaron, lo escucharon al presidente del Banco Central. Son temas que permanentemente surgen en las clases y, llevó a que organizara un club de finanzas que bueno, va muy bien en su segundo año, y creo que va a avanzar. Sí, pero vos, la iniciativa la tenés vos, ellos te siguen, mirás un mercado nuevo a partir de este nuevo gobierno. Sí, creo que los chicos ven a este gobierno como que va a favorecer enormemente el desarrollo de los mercados de capitales. Hay mucho acento en el tema del blanqueo, por ejemplo, con el tema del ANSES. Hay mucho acento en el concepto de que si no hay inversión y que esté bien canalizada, es muy difícil crecer. Entonces los chicos tienen ese concepto de crecimiento económico y desarrollo del país muy vinculado a los instrumentos financieros, y surge permanentemente. Quedan muy pocos minutos y te saco de los chicos y como economista te pregunto. Sí. ¿Cómo estás viendo la inflación versus una política monetaria del Banco Central y tarifas? En apretada síntesis, ¿podés hablar? Sí, creo que inicialmente el Central con tasas altas buscó frenar un poco el impacto inflacionario o corrida al dólar, obviamente alimentada por el fuerte ajuste de las tarifas. Pero estoy totalmente de acuerdo en que había que sincerar la economía. Creo que en un segundo semestre las expectativas, que la inflación se basa mucho en las expectativas de la gente, va a bajar, con eso van a bajar las tasas, y esperemos que con metas anuales lleguemos a tasas de interés razonables para que la inversión y el consumo... Y se detenga la inflación. Y se detenga la inflación. ¿Crecimiento lo ves a corto plazo o más para el año próximo? Yo creo que hacia fines de este año podemos esperar a ver tasas positivas de crecimiento, y que realmente por cuestiones de tiempos económicos de las medidas y políticas, sabemos que hay elecciones el año que viene, creo que va a haber un fuerte crecimiento el año que viene, impulsado por el sector privado y quizás también por las obras de infraestructura que está pensando el gobierno. Alfonso, gracias, y seguí con la obra del Club de Finanzas. Muy bien, gracias, Santiago. Bueno, esto ha sido el segmento de educación. Gracias, Santiago. Muy interesante plantear el tema de la educación financiera en la República Argentina. Siempre digo lo mismo,
Solo 297.000 cuentas hoy tienen saldo de personas que ahorran en bonos y acciones. Y muy pocas de ellas son jóvenes. Así que es un honor de nuevo recibirlos. Vamos a conversar un poquito y nos vamos a preparar para que nuestros especialistas puedan sacar sus dudas. Empiezo por ti, ya, Nico, conocido de la casa. ¿Qué te interesa saber? Hola, yo soy Federico, quería hacer una pregunta sobre la acción de los bancos, porque como sabemos hoy en día hay una carrera para ver quién es el banco que va a comprar la parte de City Argentina, y quería saber, que depende de quién compre esto, cómo puede llegar a influir en las acciones de Galicia o de Macro, que son los principales bancos que están en esta carrera. Muy buen punto. Y se los planteo a ustedes también. Después vamos a tener una nota con la CFO del Banco Supervielle, del grupo, en realidad, que empezó a cotizar. Y lo que te va a explicar es más de un punto de lo que vos tenés ahí de duda. Porque no solo afecta al banco que va a comprar, sino el tamaño del banco que no lo compre. Porque finalmente va a quedar más chico que el resto. Así que está muy bien planteado, seguramente va a haber reformas y generalmente favorece más al comprado que cobra la plata que al que compra. El que compra tiene que hacer la unión de dos culturas. Y a veces cuando una empresa compra otra, como une dos culturas, tarda mucho tiempo en hacer un buen negocio de eso. Así que muy interesante, Fede, gracias por la pregunta. Bueno, mi pregunta sería... Benjamín 1, vamos a llamarlo porque Benjamín 2 está ahí. ¿Qué políticas implementarías para mejorar el salario real de la gente? Buen punto, lo vamos a discutir con Leonardo Chialva, porque finalmente no sirve de nada nuestro trabajo y el que queremos que ustedes empiecen a participar si esto no ayuda a la economía real. Entonces, sí, hay muchas medidas y obviamente muchas fiscales para tratar de ayudar a la economía real. Lo vamos a discutir con Leo, muchas gracias. Benjamín, 2 bueno, en este caso. Sí, yo también me llamo Benjamín y mi pregunta es ¿cómo va a afectar el blanqueo al mercado de capitales argentino? Muy buen factor. Sí se va a contemplar, déjame decirte que se va a contemplar el mercado de capitales a través de fondos que los que quieran, vamos a llamarlo así, transparencia fiscal, los que quieran transparentar sus fondos, finalmente puedan elegir como instrumento algo que cotice en nuestro mercado indirectamente a través de fondos comunes de inversión. Todavía no salió la ley, vamos a seguir discutiéndolo, pero incorporamos esa pregunta. Yo soy Matías y quería hablar acerca de Petrobras ayer, que justo subió un 10% la acción, y quería saber cómo haces para ver un cambio así, cómo haces para preverlo. Déjame repreguntarte, quédate con el micrófono. ¿Lees la parte política de los diarios? No lo leo tan frecuente, pero a veces lo leo en la computadora o lo discuto en el colegio en discusión política. Tenemos un taller. ¿Discuten políticamente? En el colegio, etcétera. Muchas de las cotizaciones tienen que ver más con aspectos políticos que económicos. Lo que está pasando en Petrobras y lo que está pasando en Brasil es un juego, no es un juego, es muy serio, pero finalmente es político, mucho más importante por la corrupción, si se aclaran los temas o no, que el dato puramente económico. Entonces, cuando quieran hablar de mercado, es muy interesante, por eso tenemos a Sergio Berenstein en este programa, es muy importante leer la parte política. La política está siempre por encima de la economía, en todos los factores, porque el que decide genera la parte de Estado. Charlemos un poquito de su expectativa de mercado. De los días que tienen acá, ¿ya participaste en el mercado alguna vez? ¿Ya hiciste algo? 16 años tienen los chicos, déjeme decirle. A mí me estaba yendo relativamente bien, pero tuve mala suerte y no. Yo la última vez que iba a este programa había tenido una charla al final con uno de los panelistas y le había preguntado sobre más o menos cómo. Yo quería hacer una jugada muy riesgosa, porque quería a ver si de esa forma podía llegar a ganarlo, porque estaba bien, pero no estaba 80 de los 2000, pero quería llegar más todavía. Entonces le pregunto, digo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y me dice, mira, si vos querés algo muy riesgoso, hoy la acción de Petrobras está a 40. Pero mucha gente cree que puede llegar hasta 50. Lo que tenés que hacer vos es comprar una opción de que tenga derecho a comprarla a 42, entonces y te puedes hacer muchísimo con eso, casi hasta cuadruplicar o quintuplicar. Viendo el precio, el consejo estuvo bien. Y no le hice caso porque llegué a mi casa y justo el siguiente día me olvidaba, voy a entrar a internet y no se me cargaba esa la página por el celular. Y hoy lo vi, esa opción subió un 500%. Bueno, te quedaste afuera. Sí. Igual aprendiste algo, perdón que te saque el micrófono, aprendiste algo muy interesante en el mercado de capitales. Primero, encontrar a quién echarle la culpa. Eso buscamos todos los operadores, el teléfono, el sistema, anduvo mal. Y después,
está bien esto de dejar de ganar, es un problema. La última pregunta, a ver si te podemos ayudar acá. ¿Qué es preferible, comprar el ADR de una acción o la acción? Bien, porque muchas acciones cotizan en Nueva York y también en la Argentina. Benja, ¿me esperás un minuto? Sí. Esta pregunta y le voy a dar el pase a Leo Quialba. Lo voy a ir a buscar, vamos a hacer así. Le presto la cámara a Leo para que conteste esta pregunta y nos ayude. Y después con Rubén Pascuali y Leo vamos a discutir un poquito estas preguntas y qué pasa en el mercado. Bueno, muy buena la pregunta, Benjamín. En realidad estamos hablando de inversores locales y la verdad que la oferta que hay en la bolsa argentina es mucho más amplia que la que tenés en los ADRs. Además, pensemos, un inversor que desde acá tiene que agarrar los pesos, transformarlos en dólares, mandarlos afuera, abrir una cuenta. Es decir, tiene mucho más costo que la operatoria local. Los ADRs están hechos para que los inversores norteamericanos compren empresas de otros países. Si vos sos un inversor argentino que quiere invertir en la bolsa argentina, el menú más amplio y la mayor cantidad de activos la tenés acá, no solo en el panel general, sino también obviamente en el panel principal, y te va a ser mucho más fácil poder ir haciendo arbitrajes e ir rotando tus posiciones. Gracias, llegué para el final. Me di el tiempo. Gracias, Leo. Me ayudaste en esa respuesta, Rubén. Placer recibirte aquí en la parte norte del recinto bursátil. Te incluyo en la charla. Sí. Viste que abríamos el programa con José Ciaba y se notaba un cambio de clima, al menos internacional, y algo local. ¿Cómo lo viviste en el recinto? Bueno, exactamente de la misma manera que lo mencionaba José. Cuando el viernes de la semana anterior sale que en Estados Unidos se crearon 38.000 puestos de trabajo y lo que se esperaba eran 160.000, la diferencia fue muy importante. Esta semana era importante escuchar a la presidenta de la Reserva Federal, a Janet Yellen, y si bien relativizó estos datos, lo que queda casi seguro, te diría, te lo defino con dos palabras: es imposible que suban las tasas en junio, es improbable que las suban en julio. Y esto abre una expectativa de continuar con esta política de tasas bajas, probablemente hasta fin de año por el tema de las elecciones. Motívenme en esto ahora. Va la pregunta la misma que le hacía a José abajo. Si todos los justificativos por los que ustedes me dan, José me daba, y muchos de los analistas uno puede leer, es por el exceso de liquidez y no por las ganancias de las compañías, ¿cuánto puede durar esto? La pregunta final es burbuja o las compañías justifican este movimiento que hay sobre los mercados? Mira, creo que es el nuevo contexto que es donde hay poco crecimiento. Entonces, es cierto que las ganancias van mejorando, pero las compañías justifican estos niveles de evaluación porque las tasas están bajísimas. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad que vos tenés? Claro, si no hago esto, ¿qué? El 1,70. Entonces, por ejemplo, si vos mirás, en el 2007 creo que era el 2% de las compañías del principal índice de Estados Unidos, el S&P 500, pagaban un dividendo superior a la tasa del bono a 10 años. Hoy es el 60%. Claro. Entonces, como el bono no me paga nada, el alemán me cobra, el suizo me cobra, los japoneses me cobran, obviamente están mirando dos cosas: venir a la Argentina o ir a comprar activos de mucho riesgo, entre ellos las acciones. Te llevo al terreno local. Dale. Decime de las valuaciones argentinas. Mirá, las valuaciones argentinas hoy están, de acuerdo a los números que vimos, en algunos casos cerca del promedio histórico, que era alrededor de 12 años las ganancias de las compañías. Algunas están un poquito más. Pero si vos tenés una expectativa de que continúen bajando las tasas o que las internacionales se mantengan en estos niveles, ahora las Levac empezaron a bajar, yo te diría, chau Levac, bienvenido Merval, como para que se entienda, ¿no? ¿Expresión de deseo o crees que No, estoy convencido de que esto va a pasar, estoy convencido que el riesgo país va a bajar. Mira, algún datito para tener en cuenta. Lo hablábamos con Leo antes de esta nota. Los países vecinos tienen riesgo país muchísimo más bajo que Argentina. Bolivia está en 3 y pico. Un bono argentino arrancamos en un 7 y empezaron a bajar. Vemos las colocaciones de las provincias con tasas decrecientes. Un solo datito, un bono largo, un discount, que hoy está un poquito por debajo del 7% de rendimiento. Si vamos a niveles como los de Bolivia, en dólares ese bono puede llegar a subir un poco más del 20%. Esto para los títulos. Imagínate el potencial para las acciones y si realmente la economía despega a partir del segundo semestre, como muchos se imaginan. Se les acabaron a los dos las preguntas fáciles. Dale. Escuchen ahora, vamos a probar un nuevo segmento. Salimos a la calle en la semana.
Un gran agradecimiento a Adán que nos ayudó en esto. Y fuimos a preguntarle a la gente dos cosas. ¿Qué le preocupa de la economía hoy? ¿Y qué harían ellos con 200.000 pesos? Okay. ¿Vamos a escuchar? Dale. Adelante. La recesión que estamos viviendo, la inflación, que parece haber bajado un poco en mayo, pero igual sigue siendo alta. El tema del desempleo y el tema de la falta de inversiones, sobre todo para ayudar a las pymes, que tiene que ser el motor para el crecimiento económico y ayudar a bajar la tasa de desempleo. Que sigamos en deuda. Los aumentos exorbitantes que hay, ¿no? Y la inflación. No hay otra cosa más que la inflación. Toda la plata de los impuestos y toda la plata que recauda el Estado, ¿dónde va? La estabilidad. Todos los tarifazos que la gente no puede afrontar y que se deberían haber hecho en forma gradual. Sé que está en una etapa donde no está estable para nada. ¿Invertir en bonos del Tesoro o un plazo fijo? Compraría quizás bonos argentinos, parte de la cartera, una parte obviamente en dólares para resguardarse y otra parte en acciones. Principalmente invertiría en la bolsa, porque es un monto chico, y una parte también quizás en plazo fijo, dependiendo de cómo están las tasas. Con una LEVAC de 38, está a 34%, compraría LEVAC seguramente. Haría un plazo fijo, me parece que es lo que más me conviene en este momento. Tengo un restaurante, invertiría en algo para mejorarlo. Intentaría ahorrarlos o ponerlos en un plazo fijo o buscar, no sé, algo que me genere una ganancia futuro. Es difícil, todo tiene que ver con la situación económica de cada uno, la edad. Creo que en este momento invertir acá en algo es un poco como complicado. Me voy de viaje. En comprar valores de moneda extranjera. Los invertiría en la bolsa, sí, en acciones. En comprar acciones o en algún tipo de negocio que me resulte rentable y pueda duplicar o triplicar esa plata. Los cambiaría por moneda extranjera para ahorrar y ver cómo surge después a futuro. A mí me pareció muy interesante lo que preocupa de la economía real, pero en la parte financiera como más aliviados, menos miedo. ¿Qué impresión? Mira, me da la sensación de que en la primera pregunta la gente contestaba hablando sobre el pasado, ¿no? Es decir, me preocupa la inflación, voy a hacer hincapié en el corto plazo, el desempleo es algo ya estructural en Argentina, es decir, estaba hablando con el espejito retrovisor. Y cuando le hicieron la segunda pregunta, empezaron a mirar por el parabrisas. Es decir, ¿cómo si yo estoy muy preocupado por la inflación voy a responder que voy a hacer un plazo fijo? O invertir en el restaurante. O invertir, obviamente, en acciones. Es decir, la gente está transmitiendo lo que muestran hoy los indicadores de confianza del consumidor. Escepticismo o pesimismo de corto plazo por la coyuntura, pero se sabe que es algo transitorio. Y como es algo transitorio, la inversión la defino mirando hacia adelante. Tomo eso y hago un ping-pong. ¿No fue efectiva entonces la publicidad, o como quieras llamar, del gobierno, la expectativa de que el segundo semestre va a ser mejor? ¿Y la gente que estaba descontenta en el presente lo compró? Lo que pasa es que la gente cuenta su realidad, lo que le pasa con su bolsillo, el impacto de la suba de tarifas, pero lo que nosotros vemos en el mercado es una película diferente. Esto que está detrás nuestro, que nosotros lo llamamos la Bolsa de Comercio, es un supermercado de productos financieros. Acá hay para todos los gustos. El tema es que el argentino está acostumbrado a muy pocas alternativas de inversión. En realidad conocen muy poquitas. Y hay un montón de alternativas, desde lo más conservador, desde una lete que está ofreciendo el gobierno, lo que vimos en las LEVAC, pero también existen los títulos públicos y para los que pueden arriesgar un poquitito más las acciones. La verdad es que lo que se está viendo en el mercado financiero lentamente se va a trasladar a la economía real. Siempre pasó así. No es una cosa que estamos diciendo nosotros porque trabajamos en este medio. Pasó en el año 2009 con la economía real cuando el mercado se había anticipado en el 2008. Y ahí ya el mercado empezaba a dar vuelta. Y va a volver a pasar. El mercado está anticipando que la economía va a comenzar a mejorar. No sé si tan pronto como en el segundo semestre, pero tal vez en el 2017 lo veamos bien a pleno. Ahora estoy pensando en tu hijo, en Pablo. Pensá en los 200.000 pesos que le preguntábamos a la gente. Vos, pensando en él, sí, esencialmente, ¿con quién estás de acuerdo o qué le agregás a la cartera? Mira, pensando en Pablo,
Bueno, está muy influenciado, no, ahí es otra cosa. Está muy influenciado por el padre y él seguramente va a elegir acciones. Pero los bonos de largo plazo me gustan mucho, siempre hay que hacer un mix. Todos los portfolio managers te van a decir tener un 10% en liquidez y otra parte repartida entre acciones y títulos públicos. Me gustan mucho los títulos de largo plazo, no solo por las tasas que tienen, sino por la promesa de valorización. Cuando el riesgo país caiga, ganancia de capital. Claro, tal cual. Entonces, eso es un dato. Gracias, Rubén. Leo, después te invito al café final con José Ciaba. Breve, 10 segundos. ¿Tus 200.000 pesos? Y van rotando a una velocidad tremenda hacia bancos y utilities. Es decir, las acciones que este año estuvieron borradas del portafolio empiezan a tener una preponderancia importante. Nosotros seguimos de esta manera. Gracias, Claudio. Bien, vamos a tratar hoy los temas realmente interesantes sobre lo que es la tasa de interés de los bonos. Vamos a hablar de un gran menú que tenemos en bono. Para eso estamos con Paula Penrose. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bien, bien. Creo que tenemos un escenario realmente complejo, inflación versus la tasa de los bonos, han salido bonos provinciales, tenemos la tasa de interés del Banco Central que empezó a bajar, y este escenario te da una ecuación interesante para que les hagas una guía a los inversores. Sí, porque estamos viendo un momento de rotación de carteras, lo que llamábamos nosotros, que es que, digamos, marzo, abril, te diría hasta la primera mitad de mayo, todos los inversores focalizados en las inversiones del LEVAC, no había con qué ganarle a la tasa que ofreció el Banco Central. Entonces teníamos a todos los, inversores que se iban posicionando en pesos, porque el peso le ganaba a la inversión en LEVAX, le estaba ganando a la tasa de evaluación claramente y también le empezaba a ganar a la tasa de inflación esperada. Pero ahora, digamos, ya hace varias semanas que el Banco Central ha empezado a bajar la tasa de interés, acompañando obviamente lo que es la caída en la tasa de inflación esperada, y muchos inversores entonces se empiezan a preguntar frente a este contexto cuáles son las estrategias a seguir, qué es lo que uno debería hacer. Por ejemplo, si el Banco Central que da una tasa del 3% mensual y hoy está por debajo del 3%, con el análisis del dólar que tenemos hoy, ¿hay algunos cambios por el dólar tan atrasado? Claro, creo que las estrategias más convenientes para este escenario que tenemos hoy, donde vamos a seguir viendo que la tasa de interés baja, donde las expectativas de inflación también van a ir bajando y donde creo que vamos a seguir teniendo un tipo de cambio donde la tasa de evaluación va a seguir siendo muy moderada, porque tenemos una avalancha de dólares, sobre la economía, una lluvia de dólares oficiales por ahora. Creo que la estrategia, digamos, las estrategias que pueden hacer los inversores que han comprado LEVAX, que entonces uno puede tender a pensar que es un inversor más conservador, que busca una alternativa al plazo fijo. ¿Qué es lo que puede hacer entonces ahora? Yo creo que una estrategia es empezar a lo que nosotros llamamos alargar duration. En lugar de colocarme tan corto en pesos, ir alargando el plazo de vencimiento del instrumento que compro. Porque en un escenario donde yo sigo viendo que la tasa va a bajar y la inflación esperada va a bajar, la tasa que hoy me va pagando el Banco Central es alta. Entonces es comprar LEVAX no a 35 días, sino a plazos más largos. ¿Y qué te rinde plazos más largos? Estamos con tasas arriba del 30%. Otra estrategia es no comprar LEVAX e ir a bonos que ajusten por tasa de interés, donde ahí tenemos, los que me gustan a mí, son todos los bonos que ajustan por tasa Badlar. La tasa Badlar es la tasa que pagan los bancos privados por depósitos mayores a 1 millón de pesos. Y lo que vemos hoy es que hay un spread, un diferencial entre la tasa de la LEVAC y la tasa de la Badlar. O sea, el Banco Central hoy está pagando más que los bancos, que los plazos fijos. Ese diferencial no siempre ha sido tan alto y lo que estamos esperando es que ese diferencial vaya convergiendo a través del tiempo hacia plazos menores, hacia spreads menores, perdón. Entonces, comprar LEVAX hoy, un bono que ajusta por tasa Badlar, es más aconsejable. ¿Cuánto me puede estar rindiendo? Alrededor de un 34, 35%, claro. Y yo me posiciono a ese rendimiento por periodos más largos de tiempo. Otra estrategia, digamos, quien quiere seguir en pesos, yo iría a alargar un poco los vencimientos si sigo invirtiendo en LEVAX o, digamos, incorporar a los bonos que ajustan por tasa Badlar.
¿Y cuál puede ser otra estrategia? Pensando que el tipo de cambio está cerca de valores mínimos, yo no creo que suba mucho en las próximas semanas, pero sí que deberíamos estar en cerca de valores pisos, empezar a dolarizar algo los portafolios. Y ahí el menú de bonos en dólares muy amplio. ¿Cuál es el bono más atractivo, como vos bien marcás, que sean los bonos más largos, que tengan mejor rendimiento? Yo creo que ahí el bono más atractivo en dólares va a depender de cuál es el perfil del inversor. Como te decía, si estamos hablando de alguien que salió de las LEVAX, que buscaba un instrumento conservador, yo iría por los bonos cortos que ajustan por cláusula dólar link, ¿no? Que rinden 1 o 2 puntos más que un bono soberano. Ahora, si ya quiero posicionarme en dólares a un plazo mayor y pensando que Argentina va a seguir reduciendo su riesgo país, claramente son los bonos más largos. Hemos visto una suba importantísima en las últimas semanas en todo lo que es deuda soberana en dólares, ¿no? Y entonces hay un bono como el A46, el nuevo bono, que es el más largo de todos. ¿Ese qué rinde? Ese está rindiendo entre un 7 y un 8%, un rendimiento muy atractivo, y con una sensibilidad tiene el precio de ese bono a la baja del riesgo país muy alta, con lo cual me puede ofrecer en ese escenario la cobertura, digamos, el interés corrido que me va pagando más la ganancia de capital. ¿Cuál es el problema que tiene ese bono? La ficha mínima, $150.000. Bueno, ya son para los inversores grandes. Que es para inversores grandes. Entonces, un inversor que va a comprar cantidades menores, el discount, ¿no? El DICA, es un bono también que ¿Ese tiene... DICA que paga semestralmente? El DICA paga intereses semestralmente. Y va al final, ¿no? Y tiene amortización en cuotas parciales cerca del final, que el bono vence en el año 2033. Mientras que el 2030 empieza a amortizar. Claro, el A46 es un bono bullet. Toda la amortización la paga al final. Además del DICA, que es un bono que además tiene mucha liquidez, permite salir en cualquier momento, se opera contra pesos, se opera contra dólares, es un bono que concentra mucho interés de los inversores. También estamos teniendo en las últimas semanas mucha emisión de deuda provincial, que paga un spread de rendimiento, un diferencial. ¿Y qué liquidez tienen los bonos provinciales? Tienen una liquidez menor y en muchos casos también tenemos las fichas mínimas, ¿no? Entonces, ¿y la tasa es más alta? Las tasas suelen ser 100 puntos básicos más, o sea, si un bono soberano rinde un 7%, en general para el mismo plazo un bono provincial rinde un 8%, ¿no? Y hoy en un mundo de tasas tan bajas y donde creo que es un momento importante para que los inversores, digamos, vayan armando portafolios, porque las tasas de rendimiento de Argentina van a seguir bajando, ¿no? Entonces poder colocarse hoy en un mundo que paga tasas negativas en los principales países desarrollados, poder colocarse a plazos largos al 7-8% anual es una oportunidad muy interesante. Vamos a ponerle la frutilla a la torta. Y bueno, vamos a hablar del blanqueo, no podemos dejar. ¿Vos creés que la lluvia de dólares por el blanqueo, como dijo Alfonso Pratgay, 20.000 millones, esto puede realmente aprovechar un flujo importante? Yo creo que el número debería ser mayor, creo que esa es la estimación conservadora que hace el gobierno, porque se combinan varios factores para un incentivo mayor a participar. Uno es que en enero comienzan todos los acuerdos de intercambio de información automática, ¿no? Y eso va llevando a que, digamos, el dinero no declarado sea más difícil de utilizar. Y además, el marco de institucionalidad que está buscando darle este gobierno para que haya un incentivo a participar. Creo que el número de 20.000 millones es la cifra conservadora que busca el gobierno, que sabe también que va a ser evaluado no solamente por la aprobación del proyecto, que eso parece que con algunas modificaciones va a salir, sino por cuál va a ser el número. Y ahí ya vamos a pasar de la lluvia de dólares públicos que estamos teniendo en estas semanas, porque es el gobierno fundamentalmente y las provincias quienes se están endeudando. Hay algo de deuda corporativa que comienza a aparecer también. Lo vamos a dejar para la próxima. ¿Sí? Paula, gracias. Paula nos marcó un menú muy amplio de inversiones, así que bueno, el televidente sabrá apreciar esta cartera que le vendió. Nosotros nos vamos a una pausa. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón.
Necesito un sacón, un sacón, un sacón que me haga... Momento esperado del programa de hoy. Les decíamos que era importante para nosotros y sobre todo para ustedes como inversores darle espacio de escuchar a los emisores, aquellos que captan nuestros ahorros, aquellos que manejan finalmente nuestro dinero con la intención, al menos lo que queremos nosotros, de que la multipliquen en más dinero. Así que Alejandra Noton, CFO, en este caso de Banco Superviel, muchísimas gracias por venir. Grupo Superviel. Grupo. Claro, porque lo que cotiza es el grupo y no el banco. Muy buena corrección. Cotiza el grupo. ¿Qué es el grupo? El Grupo Superviel es el accionista controlante de un grupo de empresas, entre las cuales se destacan Banco Superviel, Cordial Compañía Financiera, Superviel Asset Management, Superviel Seguros, Cordial Microfinanzas y Espacio Cordial, que es una empresa comercializadora de servicios no financieros. O sea, Grupo Superviel engloba una paleta de marcas y de distintos servicios que abordan distintos segmentos de la población. Primera aclaración que me viene muy bien, porque entonces uno está invirtiendo en el grupo en general y no en el banco en particular. Además, en el banco entra indirectamente. Gracias por esa aclaración. Antes de entrar en los números y empezar a discutir si vale la pena o no para los inversores, contame un poquito la historia del banco, porque es lindo para la Argentina que un argentino, un banco 100% argentino, vaya a Wall Street. Sí, sí, definitivamente. Bueno, el banco, y ahí vamos a banco, Banco domina por ser la empresa core de Grupo Superviel, pero bueno, la historia comenzó allá por fines de 1800, digamos, es el primer banco privado argentino. Tuvo una evolución sostenida a lo largo de los avatares de la historia política, monetaria y económica argentina. Allá por los 60 es vendido a Société Générale, la marca francesa. En paralelo, miembros de la familia Superviel desarrollaban un negocio con un formato parecido a lo que podría compararse con American Express, dedicado a moneda extranjera y a viajes. Evoluciona, crece, se transforma en Banex, primero se transforma en Sprinter, después se transforma en Banex, y finalmente en el momento en que Société Générale decide salir de Argentina, la familia recompra, lo cual es una lindísima historia porque es como volver, digamos, volver a los orígenes. Y una particularidad de todo este proceso es que independientemente de las entradas y de Société Générale por el periodo que hablamos, que básicamente va entre principios de los 60 y la época de la crisis después del corralito, cuando algunos bancos extranjeros decidieron salir de Argentina, en todo momento mantuvo la marca. Digamos, o sea, la marca Superviel se mantuvo y en la memoria del cliente nunca se grabó Société Générale, excepto en el periodo cortito de la crisis en la que los franceses quisieron, digamos, ponerse la marca propia, entendiendo que bueno, podía haber alguna protección por ser una franquicia francesa, ¿no? Pero linda historia y desde el punto de vista... Muy curiosa. Desde el punto de vista de los que operamos en bolsa también es muy importante esto de que lleve el nombre de la familia, porque uno entonces no es solo dinero, es el prestigio de una familia. Y eso... El compromiso de una familia, es un compromiso mayor. El trabajo. Sí, sin sobre todo para el resto. Bueno, empezamos a hablar de la colocación. Sí. Una de las críticas que generalmente hacemos del lado de la bolsa es que vimos que se colocó en Wall Street primero y que los argentinos no podíamos, pero me corregís un par de cosas que vale la pena que lo hagas. A ver, llegar a este proceso claramente es un fruto de un trabajo enorme de reflexiones y análisis de escenarios y por supuesto había un escenario en el que la cotización fuera solamente en Wall Street. Y nosotros decidimos que esto iba a ser un dual listing, o sea que iba a ser simultáneo en la Bolsa de Estados Unidos, Nueva York, y en la Bolsa de Argentina. Y la razón de eso básicamente es porque nosotros desempeñamos nuestros negocios en Argentina, todo nuestro capital está en Argentina y no podíamos no estar en Argentina. O sea, decididamente era una cuestión de vocación, claramente. Por eso decimos orgullosos que es el primer dual listing después del año 2007.
Ahora, entrando a entender en magnitudes y en proporciones, ¿por qué Wall Street? ¿No? Si no sé, esto te responde a la pregunta ¿por qué Argentina? Bueno, ¿por qué Wall Street? Bueno, claramente todavía nuestro mercado, digamos, de equity, y ustedes lo saben mejor que yo, no hubiera podido traccionar el nivel de volumen que nosotros queríamos para esa transacción. ¿Cuánto colocaron finalmente? Nosotros terminamos colocando 320 millones de dólares, pero es lindo compartir con vos cómo fue la secuencia, digamos, porque nosotros salimos al roadshow de colocación con una expectativa de colocar 200 millones de colocación primaria y 50 millones de colocación secundaria. La colocación secundaria es la colocación que cambia de manos, digamos, son acciones que tiene hoy el accionista controlante y que pasa al mercado. La verdad es que las expectativas superaron, digamos, realmente la recepción superó nuestras expectativas y la colocación, en principio, la que se hizo el 18 de mayo, que fue la primera colocación, finalmente quedó en 214 millones de colocación primaria y 70 millones de secundaria, lo cual habla un poco de, digamos, de la expectativa que había y el interés. Esos 214 van a capitalizar al banco para nuevos negocios. Exactamente. Y los 70 es un cambio de manos. Exactamente, pero hay otra vuelta más que llega a los 320. ¿Cuál es la diferencia que no lleva a los 320? La diferencia que no lleva a los 320 es que la legislación norteamericana es muy estricta con respecto a mecanismos que puedan manipular, si se quiere, el precio del equity. Entonces lo que tienen es una cláusula que es denominada Green Shoe, que tiene un nombre particular, zapato verde, y tiene que ver con la primera empresa con la que se utilizó esta cláusula. Y lo que dispone esta cláusula es que luego del IPO, los bancos de inversión pueden tener un set de acciones que equivalen al 15% de la emisión, para salir a colocarla en caso de que en el aftermarket haya un interés mayor, de manera tal de suavizar el precio de la acción. O sea, justamente por eso digo que es una de las pocas... Hacen de market maker y al mismo tiempo pueden recomprar. Suponete que alguien compró y después la ve bajar. No, bueno, ¿Tienen un ahí proceso ya entra, de recompra? No, eso ya entra en el mundo secundario, digamos, business as usual, digamos, lo vende donde lo tiene que vender. Pero acá la noticia, digamos, es que cuando se ejerce el Green Shoe, que así se denomina, que es el 15% de la emisión, es porque hubo interés en el aftermarket y de no haber tenido esas acciones, el precio podría haberse visto, entre comillas, inflado. Entonces lo que hacen los bancos es sacarlas al mercado. Eso termina entonces en que la emisión total termina siendo de 320 millones de dólares. Poneme un límite a esta conversación. ¿Qué no podés como funcionaria? Y me explicabas que tenés como 30 días y un proceso donde todavía yo no te puedo preguntar de números. Claro, no me puedes preguntar de perspectiva. O sea, lo que se busca, la legislación busca es que en los primeros 30 días posteriores a la emisión se deje a la compañía desempeñarse sin que nadie hable, en silencio, ni los analistas, ni los periodistas, ni la compañía. Por lo tanto, yo no te puedo hablar hoy de futuros números, pero sí claramente te puedo decir que la decisión de nuestra evaluación tiene que ver con earnings proyectados, digamos, con ganancias proyectadas y el potencial que tiene la compañía para ello. O sea, si yo quiero basar si la colocación fue cara, barata, por múltiplos con otros bancos, porque no solo me sirve para evaluar el banco de ustedes, sino cuán barato o cara es Galicia, Macro, Hipotecario, los otros bancos que cotizan en la plaza local, francés, creo que me faltaba, y Banco Río. Si para comparar, ustedes cuando fijan el precio no tiene mucho que ver lo que ganaron este último trimestre con respecto al precio, sino tendría que ver la proyección futura. La proyección futura y las ganancias que vos obtenés una vez inyectado el capital, es decir, post-money. Que de ahí no te puedo repreguntar, porque no podés hablar. Exactamente. Pero me debería dar cuenta por los precios, por la evaluación actual. Queda bajo mi responsabilidad, entendí en la mirada. Cuando salieron a colocar la empresa, y en el exterior habrán tenido que hablar con un montón de fondos. ¿Qué hablaban de la Argentina? ¿Qué decían de la Argentina? ¿Qué le puedes decir a los televidentes que esperan de afuera de nosotros? Mira, es muy interesante lo que me preguntas, porque primero, para tener una magnitud, digamos, de esta transacción, nosotros hemos hecho un roadshow con 3 equipos locales recorriendo Estados Unidos, en Europa hicimos base en Londres, y en el Cono Sur, Buenos Aires y Santiago de Chile. Por lo tanto, fue un despliegue muy importante de contactar
una base de inversores que superó los 100, o sea, creo que fueron 105 finalmente los inversores con los que charlamos. De esos 105 inversores, más de 70 entraron a la colocación, por lo tanto, interés hubo. Siendo todavía mercado fronterizo el nuestro. En las condiciones actuales. En las condiciones actuales. Entonces, poniendo en este contexto, nosotros veníamos, por supuesto, trabajando y teniendo contactos, haciendo networking, y el tema de Argentina era un tema, porque era como que empezábamos a hablar y se llevaba mucho tiempo Argentina y poco tiempo la empresa. Entonces, en el roadshow, cuando nos preparamos, dijimos, tenemos que estar atentos, tenemos que focalizarnos en nuestra compañía, nosotros queremos que nos conozcan, y bueno, de Argentina que explique otro, porque veníamos como a la defensiva. Y teníamos una slide, por supuesto, en la presentación que hablaba de Argentina, porque esto también es inevitable, nuestros negocios se desempeñan en Argentina. Pero en la práctica lo que sucedió fue que no hubo prácticamente preguntas sobre Argentina. Entonces, acá la lección aprendida para nosotros fue que en este contexto los inversores globales están mirando a Argentina con mucho detenimiento y dando por, como que dice, checked, las cosas que venían distorsionando la macroeconomía, ¿no? Entonces ya no preguntan ni por el corralito, ni por las regulaciones de tasas, ni por los subsidios. Es como que hay una serie de cosas que dan por definidas, y por lo tanto creo que ahí fue fundamental, digamos, me parece, el éxito de la transacción, y nos puso muy contentos por la empresa, y también nos pone contentos por Argentina, ¿no? Alejandra, compramos este mensaje de optimismo, ojalá así sea. Exitosa colocación, pero como bien explicó, no solo de un banco, de un grupo, en este caso más que de un banco, para que veas que aprendí eso, del grupo, sino también la referencia de la Argentina. Otra oferta donde fue mayor a la demanda, no solo pasó con la deuda argentina, pasó con deuda privada, tuvimos la colocación de Cablevisión como deuda privada, y también en los IPOs, tanto en Habana esta semana como la semana anterior en el grupo, ahora sí, muestran que por suerte, por ahora, hay demanda para nuestros productos, ahora depende de nosotros que hagamos las cosas bien. Alejandra, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos de esta manera. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Último bloque de este Compro o Vendo. Chicos, bienvenidos al café. Hoy en la conclusión del programa, una de las discusiones que teníamos en el programa, veíamos que estábamos todos un poquito más entusiasmados, incluso vos en la apertura. Y la pregunta que tengo para hacerles es la siguiente. ¿No es que a veces nos condicionan los precios? Que como subió el mercado decimos, ah, bueno, entonces ahora estamos mejor, y cuando baja el mercado, como la semana pasada, estamos todos más caiduchos. Puede ser, debería ser al revés, ¿no? Con lo cual le exige cierta disciplina. Los precios per se no definen una cuestión, uno debería tener una visión independiente de los precios, sin ignorarlos, pero resistente al vaivén lógico, a la volatilidad de los precios. ¿Vos, en tu caso? Mira, creo que por ahí uno cuenta con una ventaja, que es el economista, si querés, financiero, y no netamente el economista de laboratorio. Para mí tiene esa ventaja de que está mirando los precios. Entonces, hoy, por ejemplo, uno diría, el déficit fiscal es un dramón. Obvio que es un problema de mediano plazo, porque en el corto está parcialmente solucionado, porque el riesgo país no deja de bajar. Claro. Te van a mirar. Lo que cambió es que tenés quien te financie. O cuando lo miro, por ahí lo miro en marzo o junio del año que viene y digo, che, ¿bajó algo? Sí, bajó. Ah, ok, sigamos. Hoy estaba leyendo un índice que no sé si es bastante nuevo, quizás lo siguen, que lo hace BlackRock, que es cómo mide el riesgo país. Entonces te dice que 40% es déficit fiscal. El 40% de la explicación de la nota de ellos es déficit fiscal. El 30% es voluntad de pago, es la historia del país. 10% es sistema financiero, si está sólido o no, y el 20%, creo que me queda, tiene que ver con la balanza comercial, si genera las divisas o no. Reviso los 4 casos y somos una promesa nada más. Sí, yo lo que le corregiría por ahí es que en los mercados emergentes, lo charlamos muchas veces, para mí el 80% es política. Claro, está bien. El 80% es política. Si vos cambiás la política y lográs reformar las instituciones, todo eso que estamos hablando viene solo. Les propongo un viaje por el mundo ahora. Sí. Hacemos un repaso así, en 140 caracteres. ¿Si gana Trump?
Si gana Trump va a ser una gran sorpresa. Y ya hay mucha gente atacándolo muy fuertemente que va a tener que pedir disculpas porque ya no son solo analistas, sino, por ejemplo, el ministro de Finanzas de Italia, que le pegó de lo lindo. Si obviamente Trump es el nuevo presidente... ¿Puede ser un cisne negro para los mercados? Puede ser. Lo que pasa es que uno no imagina a Estados Unidos corriendo, digamos, comprando un boleto de lotería en el proceso electoral. Entonces, uno no sabe muy bien qué es lo que Trump va a hacer. ¿Va a hacer lo que dice? Probablemente no. ¿Va a hacer algo distinto? También. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Va a cambiar antes? ¿Después? Mientras en la campaña le vaya bien, no tiene por qué cambiar de discurso. Creo que ahora entramos en una campaña que se va a poner más dura, lo van a tomar más en serio, y si uno toma en serio las declaraciones de Trump, ahí sí tiene elementos como para empezar a meter ruido en los mercados. Sigo viajando de Estados Unidos, te bajo a Brasil. Sorpresa, y fue el dato de la semana, las mineras sobre todo, no tanto Petrobras sino las mineras. Sí, distinguir entre el Brasil netamente brasileño, el Brasil de Temer, de Lula, de Dilma y de todo eso, que la verdad que los titulares en los diarios lo que está pasando no es bueno. Le piden la prisión al titular de la Cámara de Senadores, la popularidad de Temer está por el piso, se junta a almorzar con los 30 empresarios más importantes diciendo, onda, me apoyan, y por otro lado tenés el Brasil vinculado como exportador de materias primas, vinculado a China. Entonces ahí es donde, cuando China respira un poquito, se sube la ola a Brasil y tienen estas jornadas, como vimos en la semana que pasó, espectaculares. Sigo viajando, vamos para Europa. No es fácil, ¿no? Inglaterra, sale, no sale. Inglaterra, España, con dos votaciones importantes. Vamos a llegar a la elección o al plebiscito en Gran Bretaña con dudas sobre si la gente va a querer mantenerse en la Unión Europea o va a querer abandonar. Hemos tenido otros plebiscitos similares en Escocia el año pasado y finalmente se resuelven contra lo que dicen las encuestas por amplio margen a favor de quedarse. Uno se acuerda de Canadá en la misma línea. Hay que elegir el gobierno en España, no se ha podido conseguir eso. Sigue flotando la crisis de refugiados, que es un tema muy importante. Tenés estas declaraciones ya de líderes políticos atacando a Trump, que es un elemento novedoso. Abrió la boca también Mario Draghi, que es el que ha llevado el liderazgo en el Banco Central y lo ha metido en lugares donde los alemanes nunca imaginaron o soñaron que iba a estar el Banco Central, pero Draghi diciendo ahora, bueno, no le pidan todo la política monetaria, la verdad que hace falta llevar adelante reformas si uno quiere resultados sostenibles en Europa. No sabemos si todo esto termina convalidando un modelo o no, o cuestionándolo, porque si sale se puede salir fortalecido porque es la decisión del pueblo, o no, si la decisión es negativa. Yo creo que va a haber muchas consecuencias y uno puede imaginar una cascada de consecuencias si Gran Bretaña decide salir de la Unión Europea, porque ahí vamos a estar claramente rompiendo algo que pensamos que iba a ser para siempre, y yo te diría que hay otros países donde si uno lo somete a la población a la misma opción que hay en Gran Bretaña, la gente ahí va a agarrar viajes sin duda. Estoy pensando en Italia. O sea, es que me estoy girando la cabeza así, y otra vez me cae mal el vaso vacío. Afuera. No me dejen afuera. Extrañamos al Ristretto. Ustedes son de cortado en jarrito. Me dejaron a mí solito. Les voy a hablar de vino. Sí, porque muchas bodegas venden, muchas. Pero un puñadito están comprando. ¿Quiénes? Peñaflor, Nieto Cenetiner, Cotiza, Molinos, Argento, la de Bulgeroni. Todas compran cosas diferentes. Peñaflor tiene marcas y busca volumen. Está quinto de productor mundial y está mirando algo que lo podría poner tercero, me dicen. Nieto necesita marca de alta gama. Bulgeroni está en Uruguay, está en Francia, está en Italia y acá tiene una sola marca y también tiene plata para comprar. Pero los muchachos ahí tienen otro problema, que son los problemas moyanescos, le podríamos decir. Los camiones que llevan a las bodegas tienen un solo conductor. Y la conquista sindical de los de las aguas y gaseosas es que tienen dos. Le están pidiendo los Moyano Boys que en los camiones de vino también lleven dos personas, por supuesto le encarece el costo. A una grande que empieza con P y a la burbujeante con C ya los amenazaron con pararle los camiones. ¡Wow! Le agradezco al Ristretto. Me trae el último tema y cerrando el día, porque finalmente habló
de interesados de compras. La situación económica en Argentina, lo discutíamos arriba en el recinto, la discusión económica de la micro o de lo que está viviendo quizás es complicada, pero tenés más compradores que vendedores. Lo vimos en Habana, lo vimos en Superbiel, lo vimos en un montón de compañías que cuando salen a la venta aparecen más compradores que vendedores. Sí, es cierto, las colocaciones esta semana de Cablevisión, de la misma provincia de Buenos Aires que salió porque todo le ofrecieron plata. Y lo más interesante que eso se va a transformar en más empleo y en el crecimiento que todos esperamos el año que viene, que creo que va a superar el 3,5%, que es importante para el tema del cupón. Claro. Veo ya muchos grupos privados, muchos fondos de inversión que están buscando campos, que están buscando cosas en el sistema financiero, que están buscando cosas en el mercado inmobiliario. Así que eso sirve para reafirmar el optimismo de mediano plazo. Programa más optimista hoy, chicos. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado el café y ustedes hayan disfrutado al menos el contenido de este programa. La semana que viene vamos a estar atentos. José, vas a tener mucho trabajo por la decisión de la Fed. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias al sistema bursátil argentino. Terminamos este programa que se llama Compro o Vendo.